qué centro, qué no centro, a qué parte. Nosotros decidíamos qué medicamento usábamos, qué antibiótico usábamos, nosotros decidíamos eh, qué concentración o qué dosis a usar, qué medicamentos usar. Pero después de Virucisa, entonces el Estado dijo, no señores, esto significa que ustedes están haciendo mal las cosas, por lo tanto que el Estado golpeó la mesa y legisló y empezó a fiscalizar. ¿Qué hizo el Estado en este caso para poder controlar a Virucisa? Nos obligó a sentarnos en la mesa porque éramos todos arrogantes, todos trabajamos de forma, cada empresa era independiente, no nos sentábamos a conversar, o lo que lo hacían eran muy pocas personas. Entonces el Estado nos sentó en la mesa y nos dijo a todos los productores, a los dueños de las empresas claramente, a las universidades, que era la gente que investigaba, y el gobierno. Se nos sentamos en una mesa, o sea, se sentó la industria junto con los investigadores, con las universidades y el Estado, y se buscó una solución al problema. O sea, nos obligó a asociarnos, nos obligó a conversar, ¿cierto? El virus dice, como dice el cartel ahí, que también una fotografía donde dice que el virus ISA derivó al despido de unos 17.000 trabajadores. Y eso es lo que nos preocupa en el Perú, por eso es que hacemos tantos estos cursos, porque, y como dijo el doctor, tenemos, Yocho, tenemos la obligación de informar lo que podría pasar. Nos preocupa que los productores en este país, en Perú, que tiene un potencial enorme, no se sienten a conversar con las universidades. Por eso es que este curso en ABET es tan importante, por eso es que la gente aprenda no solo lo que hacemos en Perú, sino que también sepa o aprenda de los errores que cometimos en Chile. Eh, el gobierno de Chile, cuando creció la acuicultura, ¿cierto? Eh, tuvo la obligación o la necesaria evolución y creación de instituciones del Estado. Y complementó las que existían. Creó el IFOP, como dice ahí, que es el Instituto de Fomento Pesquero, que es la institución que está encargada de investigar, trabaja muy de la mano con las universidades. La Subsecretaría de Pesca y Agricultura, que es la entidad del Estado que es capaz de generar las leyes para regularnos, ¿cierto? El Servicio Nacional de Pesca, o el famoso Pesca, que es la institución del Estado que nos fiscaliza. Ellos son los malos, como digo yo, ellos son los que están siempre en los centros de cultivo y exigiendo que se cumplan las normas se, que se impusieron o que las universidades, que los investigadores, que los operarios, que, no sé, que las empresas entendieron cómo se hacía y eso se normó bajo leyes. Entonces ellos son los encargados de fiscalizar y hacer cumplir las leyes. Claramente el servicio de impuestos internos, los países tienen que vivir, por lo tanto la gente tiene que, las empresas tienen que pagar impuestos. La Armada de Chile que norma dónde colocar las balsas jaulas, no se pueden colocar las balsas en cualquier parte, sino que la Armada, ellos son los que dicen, te autorizan o no para colocar las balsas jaulas en áreas que no sean navegables, por ejemplo, o sea, que no interfieran con la navegación de los buques. Las municipalidades, que sé yo, y todo esto. Y la industria se obligó a modernizarnos. Por ejemplo, teníamos piscicultores en tierra que eran resway de cemento o de tierra, como lo que vemos en esas antiguas fotografías del año 77, o con estanques circulares, ¿cierto? Como lo que ustedes seguramente han visto. Y al fondo se ve un estanque de tierra, ¿ves? Ahí. Y usamos bateas de este tipo, de madera, eh, donde la limpieza de las bateas era súper complejo porque no se puede desinfectar la madera. Seguramente van a ver un tema de bioseguridad, van a saber que la madera no es desinfectable, tú la puedes lavar, pero las bacterias y los virus se meten entre la madera, por lo tanto no se puede desinfectar eso. Pero trabajamos así como está la fotografía, ¿no es cierto? Y derivamos hoy día a las nuevas pisciculturas, que son como la que está en imagen ahí, que son pisciculturas que son totalmente cerradas, que son como donde no se permite el ingreso a las personas, solamente pueden entrar la gente autorizada o la gente que trabaje ahí, pero con barreras sanitarias muy estrictas, bota,
ropa adecuada, lavarse las manos y qué sé yo, delantal y todas estas cosas. Básicamente porque entendimos que la enfermedad es un tema grave, muy grave. Eh, una imagen de una piscicultura por dentro, son los estanques de cultivo, qué sé yo. Esta fotografía no es mía, la saqué de internet, pero es común que se vea esto en Chile. Eh, los centros de cultivo los teníamos muy pegados a la playa porque, como se ve ahí, teníamos estos pasillos flotantes y ahí tenían las jaulas chiquititas de 5x5, de 6x6, de 10x10, muy pequeñitas y muy cerquita de la playa, básicamente porque así nos ahorramos el bote, nos ahorramos el combustible. Y después ya los más osados también teníamos masitas puestas más adentro. Eh, entonces, así trabajamos normalmente, así lo, así lo hacíamos. ¿Les suena conocido esto, cierto? Imagino que sí, pues. Eh, pero nos dimos cuenta que es un error trabajar tan cerca de la playa y nos fuimos yendo cada vez más a mar abierto, ¿cierto? Los lagos ya no estaban en la costa, sino que nos íbamos más profundo en el lago. En el mar también nos fuimos a jaulas más profundas, o sea, a más profundidad. Eh, como muestra esa imagen también ahí, esos centros tienen de profundidad, tienen 80 metros de profundidad. Y fuimos derivando, como dije yo, de pisciculturas rudimentarias de madera o de los antiguos resway, derivando a nuevas pisciculturas. Fuimos aprendiendo de nuestros errores, fuimos eh, modernizando las jaulas, que sé yo, y todo esto. Las antiguas jaulitas de madera que vemos ahí fueron cambiadas por jaulas metálicas, como ya existen también en el Perú. Y los peces pasamos a transportarlos en nuestros camioncitos con estanques arriba, simples, que sé yo, donde no controlábamos nada. Echamos los pescados y el agua nomás. Y, y teníamos muchos problemas. Se nos enfermaban, se nos moríamos, no sabíamos por qué. Hasta que empezamos a investigar y fuimos cambiando. Los camiones ya hoy día son diferentes, son acero inoxidable, aún quedan de los otros. Quedan también camiones antiguos como el que vimos en la primera imagen. Y también están los camiones de este tipo que tienen son camiones de transporte de peces, pero tienen una especie de planta de purificadora de agua, ¿cierto? Que hace que los peces puedan transportarse a más densidad, pero aseguran su calidad del agua. Los peces los graduamos a mano cuando los graduamos, ¿cierto? Usamos esos cajoncitos nomás, nos demorábamos, los peces sufrían mucho, se producían deformaciones, se rompía la columna vertebral, qué sé yo, había mucho problema. Eh, y los seleccionamos, o si no, los lagos, en el mar, seleccionamos los peces a mano, como lo vemos en la foto, y pasamos a usar maquinarias que son bastante caras. En el Perú también existen, ya hay centros que tienen estas máquinas, ¿cierto? Y todos los peces que van al mar, aprendimos que tienen que ir vacunados por inmersión, cuando van al lago y cuando van al mar tienen que ir vacunados, así como lo vemos en la imagen. Se inyectan uno a uno contra 6 o 7 enfermedades que sé yo que son las que atacan en el mar, y fue la única forma de, cuando mejoramos el proceso de agua dulce, cuando mejoramos los transportes, cuando mejoramos cuando se produjeron las vacunas apropiadas, fue la única forma de bajar el uso de antibióticos. Se hicieron proyectos de eliminación en el agua de mar para poder cosechar más rápido, demorando menos tiempo en cosechar. Entonces también se usa luz. Esto, la alimentación que era manual, que lo usábamos con una paletita o con una botella partida por la mitad o con un plato alimentábamos, ¿cierto? O a mano simplemente. Los cambiamos a estos alimentadores con aire o con agua, ¿cierto? Y después pasamos simplemente a alimentadores automáticos que ya la empresa creció, la industria creció, pero ya, o sea, alimentar esa cantidad de toneladas al agua, hacerlo manualmente es imposible, entonces se usan equipos con alta tecnología y de esa forma logramos mejorar las conversiones, los crecimientos. Eh, la alimentación se hace de tal como está en la imagen, ahí está la persona sentada y, con toda la imagen, con cámara subacuática, con sensores, con un montón de cosas, eh, con sensores de temperatura, de oxígeno, qué sé yo, y ahí todo se controla en forma automática. Las redes,
se revisan usando ROPS, incluso hay ROPS que tienen la capacidad de reparar las redes que están rotas. Los buzos ya se usan, pero cada vez se usan menos buzos, tratamos de usarlo, se usan más bien las máquinas, la mortalidad se saca en forma automática también, con sistemas LIFAP, como lo vemos aquí. Entonces, si sale un pez muerto, cae y automáticamente sube y se lleva a un silo de mortalidad, como este que está aquí, donde los peces muertos se muelen, se hace una pasta ácida, se le adiciona un ácido, qué sé yo, y eso después pasa, cada cierto tiempo pasa una embarcación, ¿cierto? Que recoge toda esta pasta y se lleva a las plantas de proceso donde se producen fertilizantes o se producen alimentos para mascotas, qué sé yo, y esas cosas. Nada, la mortalidad no se enterraba, no se le da a los chanchos ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque las enfermedades llevan las bacterias, llevan virus, llevan un montón de enfermedades. Entonces, por eso es que se acidifica eso ahí y se lleva a las plantas donde se pueda procesar. Las cosechas que eran manuales, eh, que usamos estas quechas o NASA, no sé cómo le llaman, ¿cierto? Y las espaldas sufrían un montón. Todos terminamos con problemas en la espalda en esos años. Y se anestesiaba, o sea, se llevaban los peces a una lona, ¿cierto? Y en esa lona se colocaba CO2 para que los pescados quedaran como adormecidos y después se levantaban con una quecha, ¿cierto? Después llama, donde se cortaba la branquia. Antes lo usábamos a mano, después ya nos modernizamos y empezamos a usar estas grúas hidráulicas, ¿cierto? Para sacar los peces de la jaula y los tiramos a estas mesas y ahí vamos cortando branquias y yo se iban llenando estos bins y se despachaban a las plantas de proceso. Hoy día no. Hoy día ya, si se fijan, este barco, cada jaula produce 100 toneladas, 120 toneladas. El barco llega, hace un lance y los peces salen, se bombean a los barcos y se van directamente a las plantas de proceso. Entonces, de esa forma se evita que no haya sangre en el agua, que no haya desechos, sino que todo se va a la planta y el barco se llega a la planta de proceso, ¿cierto? Se conecta el barco a una tubería que le llamamos salmoducto y esos peces se van vivos, entran vivos a la planta, ¿cierto? Desde el barco entran a la planta vivos y la planta con un noqueador eléctrico básicamente se noquean los peces, se desangran y se procesan en un par de horas. O sea, de esa forma no se contamina y evitamos diseminar las enfermedades. Como conclusión de la experiencia en Chile, eh, la educación y la investigación es fundamental. O sea, lo que estamos haciendo hoy día con estas clases es fundamental para que la industria en el Perú crezca y se desarrolle sostenible y sustentable. El país en Chile creó la institucionalidad acorde a la actividad. Nos normaron, como dije antes, nos obligaron a sentarnos a conversar y se dictaron leyes para normarnos y regularnos. Sí es una asociatividad positiva, o sea, hoy día existen asociaciones de productores de salmón, como ustedes ya deben saberlo. Eh, claramente se ajustaron, la industria, las variables técnicas que se usaron, se adaptaron en base a la evolución de la empresa, de la industria como tal. Eso les quería comentar muy a grosso modo de lo que se hizo en Chile y es lo que tenemos que, en conjunto, los que estamos hoy día en este curso y en otros, trabajar para que este país, la acuicultura en el Perú crezca. El Perú tiene un potencial acuícola enorme. Chile hoy día cultiva solamente salmones y mejillones, salmonidios mejor dicho, que son truchas y salmones, y mejillones que son nada más, algunos cultivos en el norte, que sé yo, de concha abanico, pero muy poco, y algunas experiencias con algunos peces nativos, pero no es muy influyente, que si yo, sin embargo, ustedes, el Perú tiene un potencial enorme, tienen gamitama, pacú, tilapia, trucha, camarones, concha abanico y un montón de otras especies que se pueden cultivar, o sea, el potencial acuícola que tiene el Perú
es enorme y tenemos que desarrollarlo en conjunto. El problema es que, la barrera que cuesta romper es la misma que costaba mucho romper en Chile, que era el famoso comentario que se hace en los centros de cultivo es, yo siempre lo he hecho así, usted no me va a enseñar, yo siempre lo he hecho igual, me enseñó mi abuelo. Eh, el problema está que cuando uno trabaja 30 años de la misma forma, tiende a desaparecer. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, la genética de hace 30 años no es la misma que tenemos hoy día. Las enfermedades, no sé si está todavía Yoshi escuchando, las enfermedades que existían hace 30 años en la acuicultura o en el cultivo de trucha no son las mismas que hay hoy día. El alimento que se ocupa hoy día no es el mismo que se ocupaba hace 30 años tampoco. El ambiente, el agua, la temperatura, el cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, todo cambió en el cultivo de truchas, todo cambió, menos la forma de cultivar. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. El problema está en el famoso comentario, yo siempre lo he hecho así. Entonces la pregunta es, ¿cómo rompemos ese esquema? Seguramente, eh, no sé si eh, podemos comenzar el tema más adelante, que sé yo, la única forma creo yo que de romper eso, de cómo lo hacemos siempre, o sea, de yo siempre lo he hecho así, hay que romper hay que romper esa barrera con conocimiento, con investigación, con modelos, con piscicultura, con creando pisciculturas que sean pisciculturas modelos, donde podemos invitar a la gente a conocer cómo se cultiva la trucha, ¿cierto? Con un nuevo sistema de cultivo y así convenciendo a los productores de ir cambiando o de ir modificando las cosas. Solo como dato general, los salmonillos utilizan 13 veces menos agua y su huella de carbono es 10 veces menor a la de la ganadería. Estos indicadores lo transforman en una de las proteínas más sustentables, por lo que el mayor desafío del sector salmonicultor o acuicultor, mejor dicho, es mantener el crecimiento y la producción con estándares de sustentabilidad que permitan atender la demanda mundial de alimentos. Eh, las truchas contaminan mucho menos que las vacas, contaminan mucho menos que los pollos. O sea, producir truchas es mucho más fácil y más barato y más sustentable que cultivar vacas. Eh, lo podemos conversar más adelante, lo podemos buscar en internet, hay mucha investigación sobre esto. Y repito, creo que el Perú tiene un potencial enorme y tiene mucho que hacer y tenemos que trabajar en conjunto para que podamos salir adelante con todo esto. Eh, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto, antes de partir con los temas ya. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha o no? ¿Estoy solo? ¿Aló, aló? No, sí se Me siento escucha, solo. Inge, pero Sí, acá nos falta romper eso, ¿no? De yo siempre lo he hecho así y aún por más que les impartas conocimientos a las personas, muchos no tienen la intención de mejorar, pero para romper este esquema, como dijo, les damos conocimiento, investigación. Ahora con los PENIPAS, muchas de estas organizaciones sí tuvieron esta inyección de capital, pero no lo pusieron en el tema o el desarrollo o en la innovación de la tecnología en el cultivo de trucha, sino en otras cosas. Y bueno, ahí también el Estado creo que nos falta o le falta, eh, no sé qué palabra decirle, pero ver a detalle si es que se está usando el dinero de la forma o para lo que pidieron, ¿no? claro, o Es lo sea, que se, pienso, se- ¿no? se genera la investigación, pero falta el control, como tú dices, entonces. Es más, ni siquiera hay investigación. Por ejemplo, en la zona donde estoy, es Arequipa.
¿ya? ¿ya? Estamos cerca a Puno. Puno también tuvo varios penipas y en mi zona también hubo varios penipas, pero en realidad no hay nada de innovación y nada de tecnología. O sea, siguen haciendo las actividades como las hacían antes, solo se han capitalizado en de repente mejorar su infraestructura. Antes era de madera, son pequeñas, no son grandes, de 5 por 5. Igual ahora trajeron metálicas de ese mismo tamaño, ¿no? No he visto investigación, pero es algo que nos falta desarrollar y este taller o esta especialización a mí me ayuda mucho porque también trato de llevar el conocimiento que ustedes nos van dando a ellos. Es como que tú vas nadando en contra de la corriente. Me siento así, me siento una trucha. Eh, Mira, tú tienes toda razón, pero se puede hacer, Norma. Sí se puede hacer. Y sí se hace investigación en el Perú. Yo tuve el gusto de participar en uno de estos PENIPAS. Me invitaron, he trabajado y hace 2 meses atrás salió publicado en muchas revistas nacionales e internacionales que en la zona de Puno, con una empresa de la zona, hicimos un proyecto para la producción de ovas triploides de altura, adaptadas a la altura. Se hizo la investigación y logramos las primeras ovas triploides. O sea, pero bien hecho, o sea, no con temperatura, sino que lo hicimos con una máquina de presión con 9000 PSI. Se hizo una investigación, se hicieron los desoves, la verdad que sí se está haciendo, a lo mejor vamos un poquito más lento de lo que nos gustaría en el Perú, pero sí se está trabajando. eh, no todas las empresas, pero sí hay varias que están haciendo investigación y es muy, muy, muy interesante. Después, si quieres, te comparto mi teléfono, lo conversamos, qué sé yo, y lo puedo ir viendo. Arequipa tiene potencial, Arequipa tiene mucha agua, hay que hacer cosas allá, hay que Doctor investigar, Inge, lo ¿sí? ideal sería hacer eso, porque como bien dijeron, tenemos diferentes zonas con diferentes tipos de temperatura para diferentes recursos. Y Arequipa sí tiene todo ese potencial agrícola específicamente para aguas frías, para peces de agua fría. Porque en la parte, Arequipa tiene costa, parte de costa, todavía no se hace ningún cultivo. Creo que con un penipen intentaron entrar con corvina, pero no sé cómo habrá sido su evaluación. Creo que es en Hilo. Hilo ya Bien. pertenece a otra región, disculpe. Pero la parte de Arequipa, la parte alta, sí tiene varios espejos de agua que nos falta explotar de forma sostenible y sustentable, ¿no? Espero que sí Eso, se pueda hacer es, mucho. eso es lo otro, que si vamos a usar lagunas, como tú dices, que están limpias y puras, que da pena contaminarlas, o sea, vamos a cultivar ahí, pero hay que hacerlo de forma responsable, no podemos seguir contaminando porque esto tiende a desaparecer. Vamos a desaparecer si no instalamos los sistemas, si no hacemos investigación, si no instalamos las jaulas con sistemas que no contaminen o que contaminen muy poco, eh, tendemos a desaparecer. O sea, tenemos que modernizarnos. Entonces, hay que investigar y adaptar la acuicultura para Arequipa. Hay que hacer investigación en Arequipa. Novavet es una empresa con gente muy capaz. Yo creo que Novavet ya tiene que empezar a formar proyectos de investigación y ahí está el equipo formado, creo yo. O sea, ustedes son los estudiantes, pueden en conjunto, veo algunos nombres conocidos aquí, eh, que creo yo que pueden hacer muchas cosas en conjunto. Eso, ¿alguna otra pregunta o alcanzamos o no? Son 1/4 para la 1. Sí, yo parto con incubación. ¿Sí? Cintia, con incubación, ¿cierto? Parto yo. Creo que sí. Voy a buscar la presentación, de unos minutitos. No sé si hay alguna otra pregunta. Mientras tanto, yo busco mi presentación para que avancemos. Y Inge, por ejemplo, Dígame. ahorita ya faltan 15 minutos para que podamos terminar.
de repente solo hacer algo corto para tener más atención la siguiente semana. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo podemos, como quedan 15 minutos solamente, o menos, 13 minutos. O no sé qué les parecerá, porque como hemos tenido las clases todavía con el doctor Joshua, no sé, pero creo que para tener la mente más abierta y estar más concentrados, creo que sería mejor la siguiente semana, o no sé. Ajá. Ajá. Sí, sería una, muy buenos días. Sería muy una buena idea eso de la siguiente clase porque ahí en 15 minutos se va a cortar de repente la hilación del conocimiento que quiere compartir y no nos sería muy favorable que digamos. Sí, estaría bien para la siguiente. Ah, perfecto. Bueno, como De yo les acuerdo. decía, tenemos mucho que hablar, mucho que conversar. Yo llegué corriendo porque estoy en Lima, llegué hace una hora. Eh, Pensé que no llegaba, pero alcancé a llegar. Como digo, este país tiene ustedes están sentados, o sea, viven en un país maravilloso con un potencial acuícola enorme. Creo que solamente falta investigar y falta que esto crezca nomás. Pero que sea lo responsable, no sé ustedes qué opinan. La próxima clase vamos a empezar a hablar de un poco, era de incubación. Es un curso que ya el año pasado hicimos con Navavet. Usamos mucho ese manual del que les habló, ¿cómo se llama? Yocho. Eh, Ese manual lo hicimos, yo lo escribí para México hace, no sé cuánto fue, Yocho, como 3 años atrás, tiene que ser 4 años atrás. Sí, fueron más o menos como 3, Walter, más o menos, 3, Eh, 4. Sí, 4 años atrás. Eso lo escribí yo, las imágenes son mías, así que yo uso mucho ese material ¿cómo se llama? Para traspasarlo a ustedes. Claro, estoy viendo aquí el programa, capacidad de alevinaje, entonces vamos a partir con eso, con alevinaje, con los, pero enfocado básicamente a cuáles son los errores que cometemos en los alevinajes, en el alevinaje. Después vamos a hablar un poquito también o sea, alevinaje, vamos a partir con ovas claramente, de cómo recibir las ovas y un poquito de alevinaje, porque no podemos hablar de alevines sin hablar de ovas antes. ¿Cierto? Después vamos a hablar un poquito de capacidad de carga y densidad, un poco romper ese mito que la gente pueda entender básicamente cuál es la diferencia entre uno y otro, que podamos entender cuál es la diferencia entre hablar de capacidad de carga y qué es lo que es densidad, que son conceptos totalmente distintos. ¿Cierto? Y vamos a hablar también, seguramente vamos a ir a algunas ecuaciones, cómo calcular densidad, cómo calcular capacidad de carga, cosas bien generales, y vamos a terminar hablando un poco de transporte de peces, como dije antes, de primera alimentación, vamos a hablar de todas esas cosas eh, en el sábado y domingo de la próxima semana. Así que puede ser muy interesante, les voy a compartir mi teléfono y mi correo, como lo hizo Yocho, cualquier duda que ustedes tengan, lo podemos conversar eh, fuera de clase, ¿cierto? Así que no hay problema. Vamos a ir avanzando con mucho gusto ahí y el curso se complementa con la parte de salud de peces que viene más adelante, así que está como bien interesante, muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta? Claro, Yocho. Walter, a mí me gustaría agregar, fíjate que había la duda por ahí de algunos temas tanto de incubación como en la parte de genética de algún trabajo que se haya hecho con triploides. Les decía yo que a lo mejor tú tenías algo de experiencia en ese tema, eh, que querían ver algo. Entiendo, yo me acuerdo que habíamos platicado que ustedes ya tenían una genética propia, ¿verdad? Que ya no hacen incubación, ya no piden tanto, ya no dependen tanto de las uvas importadas. Creo que era un tema que les interesaba mucho aquí a los estudiantes. Sí, Igual no sé claro. si Nosotros, quieres anexarlo en la agenda. Ajá. Chile producía muy pocas ovas y todo se importaba, se ingresaban a Chile, no me acuerdo, 200, 500 millones de ovas todos los años. Hoy día Chile ya no importa ovas,
nada, cero. Lo que se importa es genética, que es distinto, que llegan 20.000 ovas, 25.000 ovas, pero solamente para mejorar genética. El resto todo se produce en Chile, todo, todo, todo. Y es lo que tiene que Claro, y ser era un Perú. tema que estaba pendiente ahí, a lo mejor que no tenías contemplado, pero que surgió en las charlas conmigo, ¿no? Para si lo contemplas también. Claro, el Perú tiene que hacer lo mismo, tiene que dejar de depender del extranjero. Lo vimos en la pandemia, los que están aquí escuchando lo saben. Cuando empezó la pandemia, empezó la pandemia y las empresas importadoras de ovas no pudieron traer ovas. Por lo tanto, no habían, si no hay ovas, no hay alevines, por lo tanto, no hay cosechas. Entonces, la industria se complicó. Entonces, hay que producir ovas de truchas adaptadas, como dijo recién Norma. Norma, sí, Norma era. Hay que producir, hay que adaptar las truchas para cada zona. O sea, por ejemplo, en este caso ustedes que son de Arequipa como Norma, deberían tener todos sus reproductores y sus propias ovas. Y así evitarían también, o sea, tienen ovas adaptadas a su área, a su zona, a su altura, a su agua, y al mismo tiempo evitan el ingreso de enfermedades que lleguen desde otras localidades, desde otros países. Eh, ya se hace, ya se están produciendo ovas en Perú, no como nos gustaría que se hicieran, pero ya estamos manejando fotoperiodo, ya se están haciendo triploides, ¿te fijas? En volúmenes pequeños, todavía en forma experimental, pero yo creo que en 2, 3 años más ya van a estar los volúmenes interesantes. Eh, para dejar de depender de Estados Unidos, dejar de depender y que me perdonen mis amigos, mis amigos de Travel Lodge, pero no podemos, el país no puede depender de Estados Unidos en la jova. Tenemos que ser independientes. Eh, usamos fotoperiodo ya en el Perú, estamos usando fotoperiodo para poder regular los desoves, para tener desoves cuando nosotros queramos, en las fechas que nosotros queramos. O sea, se hacen programas de luz, con control de luz, para producir las ovas. Hay que hacer investigación, hay que hacer genética. Yo creo que el PENIPA tiene que subir su nivel. Ya está a muy buen nivel hoy día, muy buen nivel, pero tiene que ya empezar a financiar proyectos más largos, no tan cortitos como estos que hacen de 5 o 6 meses, sino que tiene que empezar a financiar proyectos largos para hacer investigación aplicada, como tú bien decías, Yocho, en genética, por ejemplo. Esa investigación es larga, no es de 3 meses ni de 6 meses, son varios años. Claro, Pero está el claro. potencial. Pero está el potencial. Sí, mira, creo que tienes unas preguntas también en el chat para si quieres verlas. Yo creo que lo van a ver, pero Dilmer comenta ahí que si les enseña sobre la obtención de ovas, fertilización, bueno, si quieres entrar al chat, está ahí a un ladito donde está lo de Abajo, compartir pantalla y ahí ya. puedes ir viendo también algunas participaciones que de Ahí está. repente, sí, pues yo creo que sí lo van a ver y pues mucha suerte nuevamente a todos, muchas gracias a todos también y los dejo con Walter igual. Dilmer, sí, sí podemos hablar de ovas, de fertilización, de manejo y de incubación. Em, no sé si nos va a dar el tiempo. No, eh, las chicas de Navet me pidieron que trabajáramos, me pidieron más tiempo con ustedes, pero yo estoy medio complicado con mis horarios. Pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a partir a lo mejor el próximo domingo, el próximo sábado, perdón. Vamos a pasar por lo que es reproductores, ¿te parece? No sé si podemos hacer eso, Cintia, o no. Podemos partir por reproductores, salir un poquito del programa, hacer un poquito de reproducción, bien cortito, no sé, media hora, y después ya partir con recepción de ovas, con incubación, con aliminaje, y vamos ahí avanzando. Pero sí, yo no tengo problema, si la gente nada vez lo autoriza, no estaba en el programa, pero si lo autorizan, partimos con eso, algo general. Y la segunda parte de la clase, la parte ya de capacidad de carga y densidad, vamos a invitar a una colega que trabajamos en conjunto, ella es experta en ingeniería de cultivo, así que lo vamos a hacer como un profesor invitado. eh, no sé si me autorizan la gente nada vez, yo creo que sí, para que también nos apoye con un poquito lo que son números y cálculos,
no sé, lo que dijo recién Yocho, por ejemplo, el uso de las cascadas para oxigenar, eso también lo podemos ver así como rapidito ahí en unos minutos. Hacer ejercicios prácticos a lo mejor. Sí se puede hacer. Entonces, no sé si Cintia se puede. Ah, sí, está escribiendo Cintia. Sí, está bien, se puede. O sea, hagámoslo así, po. ¿Te parece, Cintia? Entonces, la próxima semana nos conectamos en la mañana a las 9, creo que. De 9 a 1 y vamos a partir con incubación y con control de luz en reproductores, ¿cierto? Como cosa general. Y vamos avanzando hasta llegar al transporte de peces. Tengan claro que como es poquito tiempo, va a ser algo muy general, así que vamos a tener que, y después, si gustan, yo les comparto mi teléfono, qué sé yo, y podemos ir viendo cosas en detalle y por teléfono, podemos ir conversando. Yocho nos va a poder apoyar también en la parte sanitaria, en la parte de control de químicos, seguramente va a estar presente. Bueno, hay muy buenos profesionales en este curso haciendo clases, así que creo que nos podemos apoyar todos. Eso, en honor al tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Jesús, Gardenia, Fellow, Ezequiel, Dilmer, Cintia, Norma, Matilde. Doctor, Sí, está bien, doctor. Está bien. Entonces, para poder empezar la siguiente clase. Comparto, doctor. Doctor, todo está claro. Muchas gracias. Inge, ¿nos podría dar su número, por favor? Yo lo comparto aquí abajo entonces. Sí. Y ya nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Mi teléfono es el WhatsApp funciona con el 569-7889-6005. Ese es mi teléfono. Y pueden escribir WhatsApp y conversamos. Yo estoy. Le coloco un chip de Perú, pero el WhatsApp es el mismo. Así que podemos hablar por WhatsApp. Y no tengo mi número de Perú, así que pero después se los comparto. Seguramente la próxima clase les doy el número. Si me quieren llamar cuando esté aquí en Perú. Okay. Eh, Y Inge, ¿hasta cuándo dime. se queda en Perú? No, yo me quedo en Lima, voy a estar unos días aquí en Lima, pero 2 días nomás, y después después ya me voy a Puno, lo que estamos haciendo allá, y me vuelvo al tiro. Ay, Me porque vuelvo de Puno a Arequipa está cerca. Lo podríamos esperar por acá. Para la otra vuelta me arranco para Arequipa, pero Excelente. ahora no puedo. Pero ya me voy el próximo domingo, yo estoy viajando de vuelta para Chile, estamos haciendo proyectos en Argentina que están bien bonitos e interesantes, así que estamos trabajando igual por allá. Y después ya me voy a visitar a mi buen amigo Yocho, que esperamos que tenga tequila suficiente para que nos veamos. Claro, amigo, cuenta con él. Avísame qué día nos ponemos de acuerdo para darte una buena bienvenida por acá. Amigo. ¿Sale?